los bendiga grandemente. Esta mañana el Señor ha puesto en nuestro corazón decirles algo sumamente especial. Tú no estás de casualidad en este lugar. Amén. Es porque el Señor quiere hablar a tu corazón muy claramente. Quiero pedirte que puedas abrir todos tus sentidos y recibir esa palabra preciosa del Señor. Amén. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando en una otra oportunidad que he estado compartiendo la palabra hace unas semanas atrás? Gracias al pastor Michael que me da la oportunidad de compartir la palabra. Hemos estado hablando de esos avivamientos impresionantes, ¿no? Que se desató hace unos 100 años atrás, un poco más de 100 años atrás, en Azusa, ¿no? Fue uno de los más impactantes, lo mencionamos. Hubieron otros moveres del Señor grandes, pero nos concentramos en lo especial que había sido en ese tiempo un avivamiento que el Señor había desatado sobre la tierra. Amén. Y habíamos visto igual, también Michael habló una palabra que me bendijo muchísimo, esos errores milagrosos, ¿no? Que realmente uno a veces piensa, no dice metido la pata hasta el fondo, pero cómo el Señor transforma y cambia una situación para volverlo a bien. Amén. Y en base a eso el Señor ponía algo muy fuerte en mi corazón. Y lo que vamos a hablar, te voy a decir el título que pusimos de esta palabra, es la adoración que trae avivamiento apoyada en la fidelidad de Dios. Amén. Vamos a hablar de esos dos aspectos, ¿no? Recíbelo en tu corazón. Y algo que el Señor ponía muy fuertemente es de que nosotros, y ese avivamiento que anhelamos en todas las esferas personales, como congregación, en nuestra nación, va a venir cuando seamos aquellos que levanten una adoración tan poderosa que atraiga la presencia de Dios. Amén. Que para el Señor sea algo irresistible no descender en medio de nosotros. Pero es como que tenemos que crear un ambiente, tenemos que crear un lugar, una casa donde el Señor descienda con mucha autoridad, con mucho poder. Amén. Y es algo que por ejemplo, si escuchamos avivamientos que ha habido milagros, sanidades, es algo que nosotros no hacemos en nuestras fuerzas. Ninguna persona lo puede hacer por sí solo. Amén. Nadie. Y solamente en la presencia pura de Dios transforma, una vida cambia. Cuando Él toca a alguien, no hay punto de comparación con nada de lo que tenemos parecido en esta tierra. Y es justamente esa presencia la que tenemos que atraer. Amén. A este lugar, a la tierra de nuestras vidas. Para eso vivimos. Amén. Vamos a leer unas declaraciones de hombres grandes que fueron líderes incluso de avivamientos, pero les hablo de hace muchos años atrás, ¿no? Ahora dicen, no, pero es que eso es hace mucho tiempo atrás. En realidad no es tan lejano, ¿no? El de Azusa fue hace más de 100 años atrás, pero hubo uno reciente, incluso como en nuestro país el evangelio se levantó gracias a un avivamiento, ¿no? En la época de la dictadura, ¿no? Con Julio César Rival, no es algo que está lejano de nosotros. Pero miren lo que decía Charles Finney, que era un gran hombre del Señor. Mientras yo no tenía el espíritu de oración, no podía hacer nada. Me encontraba incapaz de predicar con poder y eficacia o de ganar almas. Amén. Y él decía, mientras yo no tenía ese espíritu de oración, yo no podía hacer nada. Y lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, quiero realmente que tú me inundes con un espíritu de oración, de adoración, porque si un hombre tan grande pudo decir eso, ¿cuánto más nosotros? Amén. Vamos a leer la siguiente. Esto es de George Whitefield. Dijo, días y semanas enteras pasé postrado en el suelo en oración silenciosa o a voz alta. Amén. Qué impresionante cómo el Señor puede causar tanta hambre y sed en las personas. Amén. Igual este avivamiento que se desató a través de este hombre fue impresionante. Vamos a leer otro, es de Frank Batterman, perdón si no pronuncio bien. Dice, de noche casi no podía dormir
por el espíritu de oración. La oración literalmente me consumía. Amén, glorioso, ¿no? Decía, yo no podía ni dormir porque el Señor me llenaba y tocaba mi corazón. Amén. Vamos a leer otra declaración. Antes que el gran avivamiento de Galner, me rayé en la pronunciación, pueden leerlo, empezara, Martín Bosch pasaba horas y días y a menudo noches en agonías solitarias de intercesión. Después, cuando él predicaba, sus palabras eran como una llama de fuego y los corazones de la gente como pasto. Amén. Wow. Esa es una declaración, ¿no? De D.M. Intrim. Amén. Perdón si no pronuncio bien, un poco los nervios también a uno le fallan. Amén. Y vamos a leer igual algo más que me gustaría poder compartirlo, ¿no? De Charles Finney, algo que él escribió. Decía, un avivamiento puede esperarse cuando los cristianos tienen un espíritu de oración por él. Esto es cuando oran como si sus corazones estuvieran prestos para un avivamiento. A veces los cristianos no se ocupan de la oración por un avivamiento, ni siquiera cuando están animados en la oración. Sus mentes están en algo más, están orando por algo más. La oración es el estado del corazón. El espíritu de oración es un estado de deseo y ansiedad continuos de la mente por la salvación de los pecadores. Es algo que los aflige, como cuando un hombre está ansioso por algún interés mundano. Un cristiano que tiene un espíritu de oración se siente ansioso por las almas. Es el tema de sus pensamientos todo el tiempo y lo hace ver y actuar como si tuviera una carga en su mente. Piensa en ellos de día y sueña con ellos de noche. Esto es propiamente orar sin cesar. Las oraciones del hombre parecen fluir desde su corazón como agua. Oh Señor, aviva tu obra. Amén. Algo impresionante que decía acá, ¿no? Decía, si queremos que cosas extraordinarias sucedan, no es importante enfocar, ¿no? La oración. Decía, podemos hasta estar animados en la oración y oramos por muchas cosas, ¿no? Que vengan, pero decía que cuando tú te enfocas en esa oración específica, porque el Señor se mueva en algo determinado, en una situación determinada, desate un avivamiento poderoso, es algo que tenemos que practicar. Amén. Y tenemos que ir desarrollándolo a medida que vayamos creciendo. Amén. Ahora, presta mucha atención a lo que vamos a declarar estos próximos minutos. Lo cierto es de que tenemos que comprender la fidelidad de Dios y eso nos va a hacer libres para adorar, ¿no? Nosotros decimos, ya Señor, me voy a enfocar, ¿no? Voy a enfocar mi mente, mi corazón en buscar un avivamiento y en pedirte, Señor, que desciendas, ¿no? Pero en ese momento, ¿no? Que estamos, no sé, tratando, ¿no? de tener una vida de oración, pasan muchas cosas, ¿no? Distracciones, ¿no? Todas aquellas cosas que tratamos nosotros de ir rompiéndolas y tratamos con todas nuestras fuerzas de poder buscar al Señor todos los días sin cesar, ¿no? Y en eso hay tropiezos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que tenemos que saber que lo que nos va a mantener en un estado de oración, de una adoración poderosa, es tener conciencia de la fidelidad de Dios en nosotros. Amén. Amén. Porque por nosotros mismos fallamos, ¿sí o no? Pero si tenemos en cuenta que Él es fiel, va a ser suficiente. Sansón era un hombre que puede decir esto, su vida es una muestra de la fidelidad de Dios. Amén. Sansón tenía el propósito de Sansón era acabar con los enemigos de Israel, con los filisteos. Él tuvo un nacimiento milagroso, ¿no? Y en su cabello estaba reflejada la fidelidad de Dios, el pacto, que el Señor no lo iba a abandonar mientras él conserve el cabello largo, ¿no? Esa era la consigna, ¿no? Y cortarse el cabello era como decir que él estaba abandonando al Señor y que ya no quería estar más con el Señor. Vamos a leer Jueces 13 del 2 en adelante. Dice así: en la ciudad de Sora había un hombre que se llamaba Manoa, de la tribu de Dan. La esposa de Manoa no podía tener hijos,
Pero el ángel del Señor se le apareció al esposo de Manoah y le dijo: hasta ahora tú no has podido tener hijos, pero vas a quedar embarazada y vas a tener un hijo. Impresionante, ¿no? Se le aparece a la mamá de Sansón un ángel y le dice: tú no has podido quedar embarazada, pero hoy vas a tener un hijo. Versículo 4, sin embargo, debes ser cuidadosa, no tomes vino ni bebida alcohólica, ni tampoco comas ningún alimento impuro. Versículo 5, pues vas a tener un hijo que será dedicado al Señor de una manera muy particular, será un nazareo del Señor. Por eso nunca le debes cortar el cabello. El Señor lo ha elegido incluso desde antes de nacer. Tu hijo va a liberar al pueblo de Israel del poder de los filisteos. Amén, impresionante, ¿no? Y Sansón tenía un propósito, ¿no? Le decía: lo que yo te pido que tú le enseñes es a no deleitarse en las cosas de este mundo, sino que él sea radical, es decir, que no le guste ni el vino ni nada, que realmente esté concentrado en el Señor y no le vayas a cortar el cabello, ¿no? Porque él va a liberar a Israel del poder de los filisteos. Amén. Ahora el Señor le dio muchas oportunidades a Sansón de cumplir ese llamado. Le dio muchas oportunidades de hacerlo, pero él no andaba en su llamado completamente, ¿no? Porque se distraía apenas con lo que se le presentaba adelante, ¿no? Y tenía mucha distracción, ¿no? Incluso en una de esas, y hablando de esos errores milagrosos, él se fija en una mujer filistea, ¿no? De los enemigos, ¿no? De paso, ¿no? Porque para los hijos del Señor tenían una conciencia de decir: no, tú te tienes que fijar en una hija de Dios, etc., ¿no? Sansón no andaba en su llamado del todo, se distraía, ¿no? Muchas veces. ¿Cómo nos pasa a nosotros? ¿Sí o no? Y si los que no han dicho sí, ya son perfectos, ¿no? No, todos nos distraemos. O no conocemos ese llamado, entonces no sabemos, decimos, no sabemos por qué estamos acá. Y por eso te decía que hoy el Señor quiere hablar a tu corazón para que sepas por qué estás acá, para que te enfoques. Amén. Ahora, resulta de que él se fija en una mujer, no era Dalila, no era otra, y le dice a su papá: quiero casarme con ella, y le dice: pero no te puedes fijar en otra. Le decía: ¿por qué ella? ¿No? Le dice: no, hasta que al final el Señor permite esa circunstancia. Esos son los errores milagrosos. Amén. Jueces 14, versículo 2 en adelante dice: y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto a Timnat, una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer porque ella me agrada. Versículo 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Entonces, ¿qué pasa? El Señor sabía que a Sansón le iba a ir mal con esta persona. Y pasa que le engañan, los mismos filisteos lo engañan, ¿no? Y al final es toda una trama, tú lo puedes leer, ¿no? Pero el Señor permite esa situación para que Sansón tome fuerzas y pueda destruir a los enemigos del Señor. Pero obviamente que salió lastimado, salió, ¿no? Porque la chica no respondió bien, peor, los demás le engañaron, no era algo bueno. Pero el Señor trataba de llevar a Sansón a que cumpla su llamado, ¿no? Decir: ya voy a usar esto, pero enfócate en lo que yo estoy poniendo desde el principio, desde antes de la fundación del mundo que yo te he dado. Amén. Entonces, ahí el Señor se portó sumamente fiel. Amén. Sumamente fiel. Pero el Señor hacía todo lo que podía para que Sansón cumpla ese llamado. Y lo cierto es de que nosotros, cada oportunidad que tenemos que aprovecharla. No hacernos los locos, no decir: no, pero es que cada oportunidad que tú tienes, tú estás acá para cumplir ese propósito. No es para el pastor Michael, no es para mí, para ninguno de los hermanos, no. Es Él el que tiene algo especial contigo. Y si no se cumple eso,
Él va a hacer todo lo que pueda para llevarte a eso. Pero es mejor si tú respondes. Tú dices, aquí estoy. Amén. En la reunión de servidores que ha pasado, una última que hemos tenido, la última de este año, y quiero invitarles a que todos puedan asistir a la reunión de servidores para involucrarnos en la iglesia. Son desde cosas chiquititas hasta cosas grandes que podemos hacer. Y nada es pequeño a los ojos del Señor. Amén. Si no es necesario. Amén. No es nada pequeño, ni levantar un papelito del piso, no nuestro servicio. Nada de eso es pequeño. Todo es necesario, importante. Amén. Ahora, ahí les hemos dado, ¿no? Les hemos dado un plan de meta, les hemos dicho, escribe un propósito, pon los alcances que se va a tener, ¿no? Y aunque uno no lo vea, no crea, eso viene de Dios. Amén. Eso lo pide ¿quién? El Señor. Amén. Eso dice el Señor es el que está orquestando es todo esto. Él está orquestando que tú sirvas, que tú lo sirvas, que tú des fruto, que tú salgas quizás de ese lugar de comodidad o decir no, porque a veces cuando uno no está activo, no tiende a mirar todo, ¿no? A empezar a criticar todo. Y en realidad, si te das cuenta, el Señor Jesús, Él hacía bien y lo criticaban. Hacía algo que les gustaba, lo criticaban. Hacía algo que no les gustaba, lo criticaban peor, ¿no? Entonces era como que no había mucha opción, ¿no? Que el Señor Jesús tenía una total libertad y que todos le sonreían, no. Incluso a las personas no les gustaba ni lo que decían, ni lo que hacían, ni cómo lo hacían. O decía, esto está bien, pero esto está mal. Y los que los criticaban, ¿quiénes eran? Los fariseos. Y en la palabra del Señor, las únicas personas que son levantadas y son reconocidas por el Señor son aquellas que han actuado, que han creído, que han sido fieles. Y los fariseos se quedan como fariseos, como los que ellos criticaban, decían, no, el Señor, ellos siempre van a criticar, siempre va a haber. Pero los que actúan, los que hacen, los que dicen, Señor, voy a cumplir ese llamado, voy a descubrir, Señor, yo quiero levantar mi vida, encender mi corazón. Esos son los que marcan la diferencia. Amén. Amén. Completamente. Y eso puede quedarse en tu corazón. Amén. Amén. Ahora, cuando pasa, ¿no?, la historia de que, pasa lo de Dalila, ¿no?, de Sansón. De repente él no debería haber hecho algo, ¿no? Revelar ese secreto, ¿no? Porque en realidad, incluso, ¿no?, a veces uno lo pinta en los dibujos animados a Sansón como un hombre grande, ¿no?, lleno de músculos. Pero lo más seguro es que no era un hombre muy musculoso. Era un hombre normal. Es lo más seguro. ¿Por qué? Porque esa fuerza venía de Dios, no venía de él. Amén. Esa era la diferencia. Entonces le dicen, dinos el secreto de tu fuerza. Y por eso ese era indagar todo lo que Sansón tenía. Al final él lo revela, ¿no? Se revela contra el Señor y le revela ese secreto a Dalila. Lo atrapan, ¿no? Y cuando los enemigos del Señor lo creían acabado, Sansón se arrepintió y nadie contó con que el cabello de Sansón iba a crecer otra vez. Amén. Porque crece nuestro cabello de todos, ¿no? Algunos lo tienen más corto, más largo, pero de todos crece. Nadie contó con que el cabello crecería otra vez. Esa es la fidelidad de Dios. Amén. Vamos a ir a la siguiente, por favor. Jueces 16:23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios y para alegrarse, dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas.
Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Versículo 27, y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón al Señor y dijo: Señor, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas del medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Amén. Lo cierto es de que el cabello es un símbolo de la fidelidad de Dios. Así vamos a pasar al siguiente. Así como nuestro cabello crece, la fidelidad del Señor es inevitable. Amén. Quizás en su máxima desesperación, en su máxima agonía, pensaba que lo había perdido todo, ¿no? Pero el Señor es tan fiel que lo vuelve a levantar. Y ahí él le dice: Señor, perdona, ahora sí yo voy a cumplir mi propósito por el cual estoy acá, y es liberar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Ahora sí voy a cumplir, y te pido que me des fuerza, solamente esta vez más te pido, por favor. Y bueno, y dice de que al final el Señor le concede eso, y dice de que Él mueve esas columnas, y todas las personas que caen ese día eran muchos más de lo que había hecho toda su vida. Amén. Lo cierto es de que la fidelidad del Señor con sus hijos es grande, y su fidelidad está a nuestro alcance. La clave es el arrepentimiento. Amén. La clave es el arrepentimiento sincero delante del Señor. Decirle: no, Señor, ahora quiero volver a lo que tú decidas. Algo que decía Michael en esta palabra que me bendijo mucho, errores milagrosos, decía que se lo comparaba al GPS, ¿no? Dice de que si uno pierde el rumbo, ¿no? El GPS no se va a cansar de decir, ¿no? A la derecha, a la derecha, a la derecha. No se va a cansar de decirte eso. Y el Señor no va a hacer lo mismo, te va a redireccionar, decir: otra vez ven, otra vez cumple tu llamado, otra vez cumple tu propósito, otra vez levántate. Amén. La clave es el arrepentimiento sincero, ¿no? Decirle: Señor, realmente quiero que otra vez toques mi corazón, toques mi vida. Amén. Aunque el Señor igual pudo manifestar su fidelidad pese a Sansón, ¿no? A Sansón le costó mucho recuperar eso, ¿no? Y realmente es mejor siempre hacer las cosas por las buenas, ¿no? Porque quizás no hubiera terminado así las cosas, o perder tanta bendición. Por eso siempre el Señor nos dice: haz mejor las cosas por las buenas, sé fiel, sé esforzado, esfuérzate ahora y vas a cosechar después cosas grandes. Amén. Pero si nosotros decimos no, y otra vez nos volvemos nuestra mirada a otras cosas, nos desenfocamos, no, el Señor nos vuelve a traer, amén, gloria al Señor, pero en ese lapso caemos en el riesgo de perder muchas cosas, hasta la vida, como Sansón. Amén. Porque de que el plan del Señor que muera así, no era, ¿no? Él tenía quizás cosas más grandes, sino mostró su fidelidad y cumplió su propósito, pero pagó un precio muy alto, así que no nos conviene. Vamos al siguiente, por favor. Acuérdense de los errores milagrosos. Amén. Él puede cambiar una situación, sí, pero es mejor si somos obedientes. Es mejor si hacemos las cosas bien delante del Señor. El siguiente: es mejor hacer todo por las buenas para no tener daño. Amén. Es mejor hacer todo por las buenas. El siguiente, por favor. Debemos levantar la adoración
que trae un avivamiento basados en la fidelidad de Dios. Amén. La adoración que debemos de levantar es esa adoración que va a traer un avivamiento que es desmedido, ¿no? Se invierte muchas horas, mucho tiempo, se requiere un cambio de estilo de vida, ¿no? Acuérdate que nuestro país necesita la intervención del Señor en todo sentido, en las vidas, en las familias, en la educación. Amén. Para no de repente sorpresa, cumplieron los 15, 16 años, 17, 18, son unos delincuentes. Para eso el Señor necesita intervenir en las familias, en los hogares. Amén. Es algo que el Señor quiere hacer en nuestro país, en nuestra nación. Incluso se ha escuchado muchas profecías, que se vean muchas personas en todo el mundo orando, adorando, diciéndole: Señor, ven a este lugar, muévete en esta nación, desciende en nuestra nación. Amén. Y eso tiene que estar basado en la fidelidad de Dios. Que no importa, en otras palabras, si somos como Sansón, ¿no? O si hemos caído muchas veces. Puedo otra vez volver, porque Él es fiel. No porque yo tenga algo que ver. ¿Sí o no? Él ha sido fiel conmigo. Amén. La adoración debe tener dos fundamentos: su fidelidad y nuestra respuesta a Él. Lo que hagamos es respuesta. Tenemos que responder. Decirle: Señor, yo he visto tu fidelidad en mí, ahora voy a responder a eso. Yo voy a usar todos mis dones, me voy a activar, voy a servirte, voy a estar contigo. Yo voy a encender mi corazón, yo quiero hacerlo. Esa es una respuesta a Él. Aunque uno no crea, cada cosa pequeñita que tú haces al venir a la congregación, ¿no? Invertir, apartar el tiempo, desde las cosas grandes hasta las cosas pequeñas, tu servicio en medio de nosotros, todo lo que tú haces es una respuesta a Él. Es adoración. El servicio es adoración. La obediencia es adoración. Hay que responderle a Él. Amén. Para que el Señor haga cosas grandes. El siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a leer Éxodo 2, 23 en adelante, ¿no? Dice, cuando vemos la historia, ¿no? Cómo el Señor liberó a Israel de Egipto. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios, ¿no? Y ahí es donde llama a Moisés, ¿no? Pero ¿qué pasaba? O sea, ¿cuánto tiempo clamaron? Es la pregunta. 430 años. Amén. ¿Por qué? Porque cada vez que oraba una generación y no entendía, ¿no? Quizás no veía la respuesta inmediatamente, pero comenzaba a orar, comenzaba a clamar, y el Señor tuvo a hacer que nazca un Moisés, que se conozca a su papá, a su mamá, ¿no? Después que nazca Moisés. Después que crezca Moisés, y las personas seguían orando. Después que Moisés se ha formado, ¿no? 40 años en el desierto, en total 80 años, ¿no? Y de ahí recién el Señor usó a este hombre. Pero uno ve, no quiere que las cosas pasen así rápido, ¿no? Decir: y ahora quiero de una vez, ¿no? Que las cosas sucedan, ¿no? A veces uno no se da cuenta de que ha habido un trasfondo muy grande anteriormente, de muchos años, mucha gente pagando el precio. Tú estás acá porque alguien ha doblado rodillas, porque constantemente, no cada semana, no de lunes a sábado, oramos por tu vida. Señor, trae esta persona, trae esta otra persona, llévalo por el camino que tú tienes. No es casualidad que las cosas pasen. Entonces no, está como que un poco fuera de lugar tener comentarios fuera de lugar cuando no ves la obra acabada.
quizás estamos, no sé, en el año 100 en oración, digamos, no, ellos están hasta 470 años, hablan el Espíritu, ¿no? Tenemos que continuar, tenemos que seguir, porque paso a paso, Él ve, nosotros no. Él ve lo que va a acontecer al final de nuestras vidas. Él ve cuán útiles vamos a ser en este periodo de tiempo, porque Él maneja la historia, el tiempo. Entonces tenemos, no, si lo vemos en ese sentido, porque ese es el sentido que debemos de ver desde la perspectiva del Señor, mi vida tiene que ser un instrumento útil. Amén. Porque cualquier momento, imagínense, ¿no? El Señor está construyendo una pared, ¿no? Está poniendo ladrillo por ladrillo y el ladrillo se sale, ¿no? Así, no tengo que agarrar otra vez, volverlo a traer. Entonces Él está construyendo las cosas, Él las está edificando. Y nosotros solo podemos ser instrumentos en sus manos. Ahora, si somos un instrumento malo y constantemente se va, se revela, se da la vuelta, entonces no hay mucha continuidad en la obra del Señor, entonces tarda más, ¿no? Pero si todos nos disponemos, eso es la adoración. Decir, aquí estoy, Señor. Yo no soy dueño de mi vida, no soy dueño de mis aplausos, porque mis aplausos te pertenecen a ti. No soy dueño de mis pensamientos, ni de mi voz, ni de mis dones musicales, porque eso tú me lo has dado para que yo te cante a ti. Amén. No soy dueño de nada, ni de mi familia. El Señor te ha dado hijos para que esos hijos crezcan temiéndole a Él. Nada de lo que tenemos es nuestro. Hay que enfocar nuestra vida. Que este 2020 enfoquemos completamente, decir, no, Señor, todo te pertenece a ti. Yo no me pertenezco a mí mismo. No puedo yo querer tener control de algo porque eres tú. Así que lo único que me queda es rendirme en adoración. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Dios. Amén. Y ser paciente con el constructor. Amén. Porque uno dice, pero es que yo quiero ser martillo, ahora quiero ser esto, ahora quiero ser, uno quiere todo, ¿no? Porque a veces quiere que las cosas sucedan rápido, pero decir, un momento, tengo que primero tomar el alicate, lo tengo que formar, tengo que hacer un instrumento fuerte, porque con este voy a agarrar y voy a hacer esto, pero eso necesita cada instrumento un proceso de Dios. Amén. Y es eso en el que tenemos que ser sometidos. Y así el Señor va a escuchar y va a hacer cosas grandes, porque nosotros salvar algo, hacer algo en esta tierra no podemos, solo lo puede hacer Él. Amén. Ahora, nosotros como congregación, escuchan muy bien, tenemos, y eso nos han hablado en profecía, no sé si te acuerdas, hace un tiempo atrás, tenemos una puerta abierta a las oraciones, y cada que nosotros oramos y clamamos, el Señor responde. Es sumamente, si tú vienes a las reuniones de oración y si nos ponemos bien en sintonía y oramos y nos enfocamos, ¿no? En lo que Él desea, lo que Él quiere, te vas a dar cuenta que Él responde esa misma semana. Amén. Eso se llama el poder de Dios desatado. Tenemos esa ventaja, amén. Así que no podemos dejar de orar, de clamar. Amén. El clamor nuestro tiene que ser oído. Si estamos con alguna necesidad, tenemos que orar. Si estamos en algo bueno, estamos muy bien, tenemos que encomendar al Señor nuestros caminos. Vamos a leer Proverbios 3:5. Dice, como congregación tenemos una puerta abierta. ¿Amén? Una puerta abierta a la respuesta del Señor. Por favor, grábatelo, sácale foto, léelo todos los días. Es decir, voy a creer, porque el Señor nos ha mostrado que es fiel hasta el día de hoy. Amén. Proverbios 3:5 dice así: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Reconocer al Señor en todos nuestros caminos no es otra cosa que tú alces tu voz en oración y se lo entregues todo. Amén. Y te rindas en adoración completa al Señor. Amén. Ahora
ahora ya para acabar, yo quiero contarte algo, ¿no? Yo me acuerdo cuando el Señor me llamaba a mí, ¿no? Y me hablaba, yo, mi idea, ¿no? Primero me llamó para la conversión, pero inmediatamente que me convertí, el Señor comenzó a hablar a mi corazón y me decía: yo quiero que tú te levantes en oración, quiero que conozcas mi corazón. Y fue muchos años, mucho tiempo, ¿no? Muchos años de formas claras, ¿no? A veces yo me confundía, pero el Señor otra vez hablaba a mi corazón. Y yo comprendí ese propósito de Dios, de decirle: Señor, estoy acá para clamar, adorar, moverme, servirte, lo que tenga que hacer para que tu presencia descienda. Amén. Entonces traté toda mi vida de enfocar ese llamado en mi vida, en mi corazón. Amén. Traté con todas mis fuerzas. Y después yo me acordé que tal año, me había dicho usted el Señor, tal otro año, pasaron, no sé, 5 años, y otra vez el Señor hablaba en mi corazón, etcétera. Que conste algo, en este día, 29 de diciembre de 2019, Él te está llamando a ti. Amén. Considéralo ese llamado de Dios. ¿A qué te está llamando? Vamos a pasar, por favor. Responde hoy al llamado del Señor, a la intimidad en oración con Él, a que lo conozcas. Amén. Nosotros los cristianos no tenemos al Señor como una religión, ¿no? Si esas son normas que yo, no sé, cumplo de vez en cuando, ¿no? No son normas que yo tomo, no sé, ¿no? Sino es una relación con Dios. Yo te hablo y tú me respondes. Yo me caigo y tú me levantas. Y tú eres el alfarero, yo soy tu instrumento. Amén. Y eso es lo que transforma las cosas, el mundo. Eso es lo que cambia generaciones. Y si no ve el resultado inmediatamente, te aseguro que en el cielo va a estar escrito, ¿no? Porque se habla de genealogías grandes, especialmente los que reconstruyeron el templo. Dijeron, ¿quiénes volvieron a reconstruir? Es una lista larga de personas. Dice, ¿yo para qué quiero saber esto? Le dices al Señor, ¿para qué quiero saber si fulanito, talcito fueron a construir tu casa? ¿No? Uno ve la Biblia y dice, uy, parece esto no debería estar, está de relleno. No. El Señor escribió con su mano, es decir, Él se levantó. Está en la historia. El talcito un día se levantó y oró y clamó y el cielo se abrió. Hechos se sigue escribiendo. En Hechos, en el libro de Hechos no hay final. No hay, si te das cuenta, no acaba. Hay todavía, estamos escribiendo ese libro, esa historia. Amén. Pero ten en cuenta de que tienes que estar inscrito, decirle que el Señor realmente diga, soy un instrumento en sus manos. Amén. Y ya basta, ¿no? Si ahora tengo que organizarme, ¿no? En la casa, tengo que hacerlo, ¿no? Tengo que, no sé, levantarme un poquito más temprano, dejarlo todo listo para llegar al momento de adorar, para ir a apoyar, para levantarme, para animarme, para levantar esta área de la iglesia, para apoyar. Voy a hacerlo. Porque es Él el que me levanta a mí. Amén. Es mi respuesta a Él. Y eso no va a estar fuera de la mano del Señor. Va a estar escrito en su memoria. Y va a decir, talcito hizo esto. Y eso no va a quedar olvidado. Amén. Ponte de pie, por favor. Ahí está el incienso que tenemos que levantar. Amén. Esa foto del incienso. Este es un llamado del Señor. Si realmente tú has dicho, Señor, quiero yo levantarme, quiero responder lo que tú tienes para mi vida, y por si acaso no son cosas demasiado difíciles, no de alcanzar, ¿no? El Señor no nos va a dar un mapa demasiado complicado, ¿no? Que no lo podamos seguir o descubrir, ¿no?
con lo que tenemos. No subestimemos nuestro presente. Lo que tenemos ahora son las herramientas que el Señor nos ha dado. Amén. Ponte de pie, por favor. Lo que tenemos ahora son las herramientas que el Señor nos ha dado. Lo que tenemos ahora, los dones que tenemos, es eso lo que tenemos que hacer. Amén. Amén. Así que este es un llamado del Señor a que lo busques con todo tu corazón, que lo conozcas íntimamente. Amén. Así que vamos a comenzar a orar y voy a pedirles que puedan tener una total libertad